Hola hermanos, soy el Padre Douglas Herrera, saludándoles siempre con el mejor de los gustos y dando pues siempre gracias a Dios por poder estar nuevamente con ustedes a través pues de estas ondas y este canal. Vamos a pedir al Señor siempre su gracia, su bendición, que nos fortalezca, que nos anime a seguir caminando y perseverando. Siempre recordarles que es necesario pues irse reconfirmando o reafirmando en nuestro camino, en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Entonces, ese es el objetivo pues de este segmento. Confirmo mi fe. No se olviden de eso. Y esto pues hay que estarlo suplicando mucho al Señor o pidiéndoselo en la oración. Hay que pedirle eso a Dios. Ayúdame, Señor, a caminar, a seguir descubriendo esta vida de Dios aquí en el mundo, en la sociedad. Seguir caminando por esos caminos que nos llevan hacia Dios, hacia nuestro Padre. Aquí pues hay muchos caminos en la tierra y van a cualquier lado. Y a veces son caminos sin salida, a veces son caminos que llevan al precipicio, a la muerte física y tantas situaciones. Entonces hay que pedirle mucho eso a Dios. Vamos a titularle en este día al tema de esta manera: la palabra de Dios hace un auténtico cristiano. Son palabras muy interesantes, un tema que nos ayuda a la reflexión, hermanos, y a pedirle pues a Dios cada vez más ponerle interés a la vida. Entonces, eso creo que lo conocemos y lo sabemos. La palabra de Dios va a ser a un auténtico cristiano. Vamos a leer aquí lo que lo dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículos del 13 al 16. Ahora te doy una orden en presencia del Dios que da la vida al universo entero y de Cristo Jesús, que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Guarda el mandamiento, presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo, hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. A su debido tiempo, Dios lo manifestará, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios, hermanos, hace un auténtico cristiano. Y esto es un llamado fuerte, que no hay que tener miedo, no hay que ser ni mucho menos indiferente. Esto hay que irlo aplicando y a la vez exigiéndoselo a uno mismo para poder pues testificar esa vida. Y la otra palabra es la autenticidad, que mucho le huimos a veces de esto y nos conformamos pues con esa palabra también de la mediocridad. Hay que decírnosla. Ya sé yo que no soy perfecto, no somos perfectos, pero eso no quiere decir que me voy a quedar en ese medio. Si no, tengo que luchar, tengo que esforzarme para seguir llegando a esa altura que Dios quiere. San Pablo prácticamente está preparando a Timoteo porque le va a encargar, va a ser puesto delante de la comunidad, y ya no solo como sacerdote, sino como obispo. Por tanto, San Pablo quiere que Timoteo sea pues un buen apóstol,
como va a ser apóstol, San Pablo quiere que Timoteo sea un buen servidor. Un buen servidor. ¿De quién? Primero del Señor. Un buen servidor del Señor, porque así es como va a poder servir bien a la comunidad. Va a poder dar a Dios, tanto con sus palabras, que es bien interesante, que es importante, pero también lo va a hacer con su testimonio, con su obrar. Por tanto, siendo un buen apóstol, siendo un buen servidor del Señor, así entonces va a ser un buen servidor de la iglesia, en la iglesia. Hermanos, que todo esto es importante conocerlo y saberlo. Pero antes, miren, estamos diciendo, la palabra de Dios. Siempre ya lo dijimos más de una vez, no podemos dejar de decirlo, que la palabra de Dios es la base para que se dé todo eso. Entonces son palabras bien bonitas que deben de motivarnos siempre a la exigencia, auténtico cristiano. Claro, eso yo sé que lo vamos a descubrir el día que muera. Ahí voy a descubrir si lo que hice, lo hice bien. Mi compromiso cristiano, voy a descubrir si lo hice bien. Porque ese día yo sabré si voy al infierno o voy al cielo, como lo ha enseñado Jesús. Todo eso. Entonces es bueno, pues hermanos, pensarlo, reflexionarlo, analizarlo. ¿Cómo va esto? Pero las palabras que yo quiero que nos queden claras son un auténtico cristiano, un buen servidor, un buen apóstol y un buen católico en la iglesia. Recordemos aquella expresión sobre el ejemplo que nos da María Santísima. Es bueno que nosotros al escuchar la palabra vayamos teniendo en cuenta esas actitudes. Todo lo que oía, lo que escuchaba de Dios, lo guardaba en su corazón. Todo eso. Y eso pues no hay que perder. O sea, estas palabras no son para que las pongamos solo por teoría, ni las utilicemos para preparar un tema, una predicación. No, tiene que irse dando totalmente, todo lo guardaba en su corazón. Por tanto, significa que de aquí no se sale, no se olvida. De la mente, el problema es eso. Hay cosas que nosotros, se me olvidó. Decimos, se me olvidó. Solo lo tuvimos aquí. Y por nuestra mala memoria o retentiva, ya se nos escapó. Uno dice, me lo acaban de decir, pero ya se me olvidó. No, mejor toda la palabra, mensaje, doctrina al corazón. Eso es lo que quiere San Pablo que haga Timoteo. No se te olvide. Y como dice este primero, ahora te doy una orden. Así le dice San Pablo a Timoteo. Él, como buen hombre, como buen cristiano, como buen maestro, te doy una orden. No se te olvide, no adulteres esto. Cuidado. Bien, hermanos, entonces guardar en el corazón esa palabra de Dios para que vayamos llegando al punto que el Señor quiere. Y no hay que huir, no hay que temer, ni hay que jugar en ese sentido. Eso, hermanos, hace ser un verdadero cristiano. Hay que guardar quizás toda enseñanza, en especial esa enseñanza evangélica que necesitamos y que debemos todos. Esa enseñanza. Y que sea de verdad una enseñanza. Porque una vez dice, a veces de esa manera, ¿a dónde va? Voy a la formación en la iglesia, en la parroquia. Voy a una formación. ¿Y qué aprendió? ¿Qué enseñaron? ¿Cuál fue la enseñanza que se dio?
hay veces que estamos muy descuidados, estamos muy aturdidos, muy embotada la mente de otras cosas, y entonces como que no, por tanto, no aprendí. ¿Cuál fue la enseñanza? Y uno lleva su cuaderno y a veces incluso hasta toma nota, apuntes, pero solo para el cuaderno. ¿La enseñanza cuál era? ¿Cuál fue? ¿Para qué? No sabemos. Porque nomás salgo, no sé nada y comienzo a actuar a veces de la misma manera anterior. Y de lo que se me dijo, no sé nada. Entonces ven, hermano, eso es lo que preocupa. Bueno, a mí en lo personal, diciéndomelo a mí mismo, me preocupa eso. Digo, ay, Dios mío, ¿cómo tengo que ir avanzando, tengo que ir creciendo, tengo que irme descubriendo a mí mismo? Entonces, hermanos, mi invitación sería esta: hay que aprovechar mucho, y de verdad, en serio, hay que aprovecharlo, mucho. El mensaje divino, el mensaje de Dios. Aprovechemos mucho, hermanos, la catequesis que recibís en tu parroquia, en tu comunidad, en tu movimiento, la catequesis, ¿ve? Aprovechemos, hermanos, toda formación, no le quitemos importancia. Fíjense que a veces hablamos de eventos. Eso nos encanta a veces, los eventos. No digo que sea malo porque es bonito. Uno va a un concierto de X cantante católico, de ministerio católico, o algo pues, pero cuidado solo con los eventos. Lo digo con todo respeto, pero con toda certeza. Es importante la formación. ¿Cuántas predicaciones? Aprovechémosla mucho. ¿Por qué? Porque así es como se va robusteciendo la fe. Así es como vamos a tener la fuerza necesaria. Y entonces se va a cumplir lo que San Pablo quiere en Timoteo. Vamos, sé eso, auténtico. Y tenemos que tener deseo de eso, de ser auténticos día a día, de esos fieles, adherirse completamente a Dios. Así, hermanos, va madurando nuestra fe. Qué bonito es eso, ver a hermanos, hermanas, cristianos maduros en la fe. Vienen huracanes, como dijo Jesús, aquellos que no atesoran la palabra en su corazón. Viene la tempestad, viene el huracán, viene la creciente y los arrasa, porque no había solidez, no habían bases fuertes. Eso lo sabemos. Y solo mediante esto, la atención, el amor, la dedicación a la palabra de Dios, es como vamos a llegar a todo eso, a ser sólidos, hermanos. Y eso es lo que hay que pedírselo a Dios, pero hay que poner de nuestra parte. Rezamos y luego vamos a la palabra, a la enseñanza, a la formación, ¿ven? Y así vamos a tener esa fe cada vez más madura, que, hermanos, es muy esencial en la vida. Por tanto, hermanos, hay que vivir siempre en el Señor. No olvidemos eso. Hay que vivir siempre en el Señor. Eso hace una persona pues correcta día a día, una persona buena, justa. Y eso nos ayuda a mantenernos así, pues creciendo, luchando por esa vida de Dios. No hay que tener temor, lo repito, y hay que disponerse para eso. No olvidemos que el Señor es luz para nosotros. Él es el sol que alumbra y penetra todo nuestro ser. Y así es como lo transforma todo. Así es como lo transforma todo. Y eso hay que pedirlo mucho a Dios. Hermanos, seamos esa buena tierra para que cuando esta semilla, que es la palabra de Dios, caiga, pueda dar esos buenos frutos siempre. Hermanos, gracias por su sintonía, gracias por estar siempre atentos, gracias por sus comentarios y primero Dios, nos veamos el próximo programa. Que Dios les bendiga.